Empezó la... Ok, En honor de la puntualidad de quienes se conectaron a tiempo y de nuestros panelistas, vamos a dar la bienvenida y el inicio a nuestro conversatorio. Saludamos a todas y todos los presentes en nombre de la Agrupación Social, Cultural y Deportiva de Apoyo a los Profesionales de las Comunicaciones del LOA y el Consejo Regional, el LOA del Colegio de Periodistas de Chile. Le damos la más cordial bienvenida a el cuarto y último encuentro del ciclo de conversatorios Seamos protagonistas del proceso constituyente, proyecto ganador del concurso para organizaciones sociales COS de Fundación Minera Escondida 2021. Contarles que tenemos una alianza para transmitir en directo y en diferido con nuestros medios asociados. En este sentido, agradecer enormemente el apoyo del diario digital El América, quien retransmitió todos nuestros conversatorios, logrando llegar masivamente a la comunidad, tal como era el objetivo de nuestro proyecto, que buscó entregar información que nutra la votación que tendremos todas y todos los chilenos en el plebiscito de salida una vez que se termine de escribir esta nueva constitución. En este sentido, agradecer el apoyo también de los medios que nos acompañan permanentemente, el diario En la Línea, Red Loa, CN Medios, el conglomerado de radios de la señora Iris Contreras, el apoyo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Aconcagua, sede Calama, la Escuela de Desarrollo Social de AYEP. Aprovechar también esta ocasión de agradecer a Aníbaldo Rojas, CEO de Econobyte, que nos ha apoyado siempre en estas transmisiones. Les quiero contar que este proceso o estos conversatorios fueron reales gracias al concurso para organizaciones sociales que permitió el ciclo. Es impulsado por Fundación Minera Escondida desde el 2011 y apoya la ejecución de más de 1.200 iniciativas de 850 organizaciones y agrupaciones provenientes de las 9 comunas de la región de Antofagasta. El concurso busca incentivar el desarrollo de iniciativas comunitarias de organizaciones de la sociedad civil de la región, entregar formación a líderes y dirigentes en temáticas relevantes para permitir mejorar la gestión dirigencial, generar instancias de intercambio y experiencia y aumentar la participación social de los beneficiarios. Sin más, quiero darle la bienvenida y un gran saludo a nuestro tremendo panel y, por supuesto, a nuestro vicepresidente del Consejo Regional de Periodistas del Consejo del LOA, Cristian Mardones Mondaca, quien será nuestro moderador en nuestro conversatorio. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Ali, también a nuestros panelistas del día de hoy y también obviamente a todos quienes no están, que se están sumando a este Facebook Live, que también están siguiendo la transmisión online y obviamente a quienes se están sumando a través de nuestro Zoom, quienes se están inscribiendo y vemos que va subiendo. Bueno, nosotros les queremos comentar que el día de hoy el motivo que nos convoca, ya lo dijo Ali, es el último conversatorio de este, valga la redundancia, ciclo de conversatorios, seamos protagonistas del proceso constituyente. En esta ocasión, nuestro panelista especial no es un constituyente, pero sí quisimos invitarlo porque la verdad es que creemos que es una voz autorizada para hablar del tema que nos convoca el día de hoy, que son los derechos humanos. Hablamos del padre Felipe Berrías del Solar, que nos acompaña el día de hoy, sacerdote jesuita, con amplia trayectoria en voluntariados y acciones tendientes a buscar el bienestar entre quienes mayores necesidades económicas tienen. Habiendo estudiado en el Colegio San Ignacio del Bosque el año 77, ingresó a la Compañía de Jesús, realizando misiones de voluntariado durante 3 años en Tanzania, para finalmente ser ordenado sacerdote el año 1988. Durante la década de los 90 da inicio a su trabajo social, siendo capellán y fundador de diversas ONGs, tales como Techo, Infocap, que es el Instituto de Formación y Capacitación Popular, además de la Fundación En Todo Amar y Servir. Por otro lado, ha sido capellán también de los colegios Carampangue, la Maisonette y Villa María Academy. Su trayectoria literaria lo ha llevado a ser columnista en la revista El Sábado del Mercurio, además de publicar las siguientes obras: Para amar y servir, Lo mínimo indispensable, Puntadas con hilo. Todo comenzó en Curanilahue, Ojos que no ven y Digerir lo vivido. Tras un par de años trabajando en Burundi y en el Congo, volvió a Chile el año 2014 para el año siguiente radicarse en el campamento Luz Divina
número 6 del sector Las Chimbas de Antofagasta, desde el lugar desde el que hoy nos contacta. Bienvenido, don Felipe Berríos. Muchas gracias por la invitación. También queremos presentar a nuestro panelista ya habitual, Luis Villaseca Soto, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Arturo Prat. Durante su carrera, Luis se ha destacado en instancias que busquen brindar asesoría jurídica a personas e instituciones, enfocándose en derecho de familia, de contratos, responsabilidad civil, administrativo y constitucional, eje bajo los cuales se sustenta actualmente el estudio jurídico Fuentes y Villaseca Abogados, del cual forma parte y con quienes nosotros poseemos un convenio de colaboración como Círculo de Periodistas LOA. Actualmente Luis es profesor de Derecho Constitucional de Nayib Calama, además de concejal por la comuna de Calama en el periodo actual 2020-2024. Muchas gracias, Felipe, Luis, por estar nuevamente con nosotros y también por ayudarnos en todo este ciclo conversatorio. Muchas gracias, Cristian. La verdad que muy contento de ya finalizar esta aventura constitucional y nada, pues, esperemos que este último capítulo esté a la altura de este gran ciclo que ustedes han dado lugar. Así es lo que todos esperamos. Bueno, para introducir al diálogo y ya meternos en el tema que nos convoca hoy día, queremos comentarles que como país estamos viviendo un proceso que es inédito en el mundo al redactar una constitución paritaria que, además de reconocer a las mujeres el derecho a participar en igualdad de condiciones, también nos permitirá escribir una nueva Carta Magna con enfoque de género y también incluyendo a los pueblos originarios con participación y representación efectiva. Este proceso no debemos olvidar que se dio tras el estallido social, o revuelta también se le puede decir, que se desató el 18 de octubre del año 2019. Si bien aquellas protestas lograron que en estos momentos se esté redactando una nueva constitución, no podemos olvidar que en los momentos más álgidos de aquellos tiempos, en Chile se produjeron violaciones a los derechos humanos, muchas de las cuales tuvieron desenlaces tan trágicos como lo es la muerte de una persona agredida o bien el enceguecimiento, cuestión que vivió, por ejemplo, en carne propia una futura senadora de la República. En este contexto es que muchas esperanzas están depositadas en torno a la nueva constitución en las temáticas de derechos humanos. Los de derechos humanos los entendemos como una serie de instancias garantizadas que debieran permitir un buen desenvolvimiento de la vida. Temáticas como el derecho a opinar, manifestarse, plantear inquietudes, tener un credo, por ejemplo, pero también las relacionadas a medio ambiente, el acceso al agua, un aire limpio, a la vivienda, educación, salud, etcétera, se pueden englobar en esta definición. Pues bien, hoy queremos tratar de definir de forma concreta, pero no por ello dejándonos de la realidad material, el qué son los derechos humanos y cómo se podrían reflejar en la nueva Constitución. Para ello, en primera instancia, los queremos dejar con una presentación de Luis Villaseca Soto, quien nos expondrá desde el punto de vista jurídico, pero también desde su opinión, qué entiende por los derechos humanos, para ya después posteriormente escuchar la experiencia de vida y también el trabajo que realiza actualmente el padre Felipe Berríos. Así es que, Luis, cuando usted quiera. Gracias, Cristian. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver. Ahí se ve la presentación. Ahí sí. Se ve. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, la verdad es que este tema es un asunto, yo diría que neurálgico, de lo que ha sido nuestra historia, ¿no es cierto?, constitucional. Y cuando me refiero a la historia constitucional, me refiero a la historia de nuestras civilizaciones, del género humano. No sin antes, digamos, poder hacer un poquito de historia respecto de lo que ha sido nuestro ciclo constitucional, como lo hemos hecho en cada uno de estos capítulos que hemos vivido en este conversatorio. Así que veamos primero, ¿qué tanto, digamos, se ha discutido el tema constitucional? ¿Cuál ha sido su historia? Para introducirnos al tema en particular. Gran parte de las constituciones chilenas, a excepción de las leyes federales de 1826, tienen como principio básico la definición de un Estado unitario. Desde ese punto de vista, en Chile se distinguen dos grandes periodos que pueden ayudar a comprender nuestra historia constitucional.
El primero se extiende entre 1811 y 1833. En esa etapa predominó un periodo de inestabilidad política que derivó en la dictación de numerosos ensayos constitucionales. 1811, Junta de Gobierno; 1812, Gobierno de José Miguel Carrera; 1814, Gobierno de Francisco de la Lastra; 1818, 1822, Gobierno de Bernardo O'Higgins; 1823, Constitución Moralista de Juan Egaña; 1826, Leyes Federales, Gobierno de Ramón Freire; y 1828, primera constitución propiamente tal que tuvo nuestro país. Esta última constitución se ha denominado como liberal, ya que entre otras cosas abrió la participación política a todos los ciudadanos. Tras esa etapa naciente, la República pasa a una segunda fase constitucional. Abarca desde 1833 a la actualidad, años marcados por una, entre comillas, mayor estabilidad constitucional y cartas fundamentales más duraderas. Dichas constituciones son las de 1833, 1925 y 1980. La Carta Fundamental de 1833 está marcada por el triunfo del bando conservador sobre el liberal, que se definió en la batalla del Ircay el 17 de abril de 1830. La Constitución de 1833 partió siendo absolutamente autoritaria. El Congreso, por ejemplo, podía delegar facultades extraordinarias al gobernante y consagraba fuertes estados de excepción que suspendían incluso el Estado de Derecho. En 1870 se reforma la Constitución para, en general, disminuir los excesos autoritarios implantados. Una de las causas que desencadena la caída de la Constitución de 1833 fue el denominado ruido de sables y el exilio del presidente Arturo Alessandri Palma. Así se elabora una nueva Carta Magna, la Constitución de 1925. Se pone término al pseudoparlamentarismo, estableciendo un régimen presidencialista. Presenta grandes reformas. Por ejemplo, en 1943 se otorga rango constitucional como órgano autónomo del Estado a la Contraloría General de la República. En 1967, con Frei Montalva, se modifica el derecho de propiedad para efecto de la reforma agraria, y en 1971, con la nacionalización de la gran minería del cobre, se establece que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Así llegamos a la actual Constitución de 1980, un texto que da cuenta de una democracia protegida. La Junta Militar, mediante los decretos leyes números 1, 128 y 788, se atribuyó la potestad constituyente, cesando los hechos las vigencias de la Constitución de 1925 y el sistema institucional que la acompañaba. La nueva Carta Fundamental fue ratificada vía plebiscito el 11 de septiembre de 1980, entró en vigencia el 11 de marzo de 1981. El 5 de octubre de 1988, la ciudadanía se pronunció en contra de que el general Augusto Pinochet prolongara su mandato por 8 años más, lo que permitió que gobierno y oposición pactaran un paquete de 54 reformas, aprobado en un plebiscito realizado el 30 de julio de 1989, para reemplazar el procedimiento de reforma en la Constitución, reafirmar el pluralismo político, fortalecer los derechos constitucionales, morigerar los estados de excepción y robustecer el principio democrático y participativo del sistema. Las reformas continuaron durante todo el periodo democrático. En 2005, un nuevo acuerdo político permitió introducir 54 reformas a la Carta Fundamental para, entre otras materias, eliminar los senadores designados y vitalicios y reducir el mandato presidencial a 4 años. Incorporar además la facultad de remoción de los comandantes en jefe y modificar el Consejo de Seguridad Nacional. Además, en la ceremonia de promulgación de estas enmiendas, la firma del presidente Ricardo Lagos en el texto constitucional reemplazó a la del general Pinochet. A la fecha, la Constitución Política de 1980 posee 147 artículos permanentes y 28 disposiciones transitorias. No es necesario que la Constitución los consagre, que los recoja para entender, ¿no es cierto?, de que esos derechos asisten a la persona humana. Y de esa manera se puede, ¿no es cierto?, también concluir a partir de la Declaración, ¿no es cierto?, Universal de Derechos Humanos. En tal sentido, los invito a ver este video preparado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hoy se comenta mucho sobre los derechos humanos. ¿Pero qué son? Son parte de nuestra dignidad, igualdad y libertad. El Estado debe garantizar su cumplimiento en todo ámbito, desde la salud,
el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hasta la educación y el derecho al trabajo. Los derechos están protegidos por tratados internacionales, por la Constitución y las leyes. Nadie debe vulnerarlos. El INDH promueve y protege tus derechos. En breves palabras y con una, digamos, claridad bastante aplaudible, este video preparado por el Instituto nos deja claro que efectivamente estos denominados derechos humanos están a la base, ¿no es cierto?, de nuestra definición. Y lo que nos define precisamente son estas palabras, la dignidad, y en función de esa dignidad, ¿no es cierto?, la igualdad que se reza respecto de todos los individuos de la especie humana. En tal sentido, veíamos en conversatorios pasados los avances que ha tenido nuestra misma Constitución cuando pasa de los hombres a la persona. Y así ha sucedido en diversos instrumentos, no solamente a nivel nacional, sino que inclusive a nivel, digamos, internacional. Lo cierto es que los derechos humanos no son tan propios porque nos definen, porque están a la base de nuestra dignidad. Son lo que hacen posible la igualdad que se reza de cada uno de nosotros y por lo demás materializan, deberían concretar, ¿no es cierto?, la libertad, que son los valores, en buenas cuentas, que recoge el artículo que veíamos recién y que es el primer artículo de nuestra Constitución, de donde, digamos, nace todo. ¿Ah? Lo cierto es que esas calidades que se rezan de los derechos humanos, el ser inalienables, universales, esenciales, entre otras calificaciones, nos dejan la tarea, ¿no es cierto?, de entender que esos derechos humanos también requieren ese tránsito a ser considerados derechos fundamentales o derechos constitucionales. Hoy, por este momento constituyente que estamos viviendo, tenemos la ocasión precisamente de debatir, de conversar respecto de la posible inclusión de estos derechos en el texto de nuestra Constitución. Y sobre esa lógica, evidentemente, escuchar al padre Berríos por su dilatada trayectoria, conocimiento de comunidades, en torno a cuál es, ¿no es cierto?, el sentir no solamente de las comunidades, sino que también cuál debería ser la orientación del debate cuando se habla de derechos humanos y específicamente lo que se pretende es que estos finalmente cristalicen en un texto en el texto de la Constitución que evidentemente nos dé, en definitiva, y nos haga vivir ese concepto de la dignidad. Aquí ustedes pueden ver algunos de las palabras que resuenan en el debate constitucional o constituyente que se está dando. Agua, el derecho de los animales, la salud, la educación, vivienda, trabajo, entre otros grandes temas que estamos vivenciando en este devenir, en este momento. ¿Qué es lo que irá a pasar? Es precisamente materia de lo que hoy se debate en la convención y en lo que sin duda nos puede orientar y nos puede comentar su experiencia el padre Felipe Berríos. Así es, gracias Luis por tu presentación, la verdad es que es muy clarificadora y yo creo que también nos ayuda también un poquito a orientar un poquito la conversación que tenemos el día de hoy en torno a los derechos humanos, más que nada en relación a sus definiciones. Ahí, por ejemplo, tú tocabas el tema de medioambiental, que al menos acá en el norte, y al menos a mí me interesa ese tema, es algo que vivimos muy a concho. Pero también es ya para darle, perdón, darle el espacio al padre Felipe Berríos, quisiera en primera instancia consultarle a usted, don Felipe, en torno a cómo usted concibe los derechos humanos y también la pregunta apunta a su trayectoria, a su experiencia de vida, entendiendo que por su trabajo, la verdad es que siempre tiene mucha relación con este tema. Si nos pudiera contar un poquito de eso como para empezar a escucharlo a usted también. Gracias, Cristian. Y, bueno, primero felicitar a Luis por su presentación, breve y muy como al callo. Bueno, primero, dígame Felipe nomás, ni don ni padre. Luis tiene ahí su cabro, yo no tengo hijos, así que no, dígame Felipe nomás. ¿Ya? Y mira, yo quisiera agregar
varias cosas. Una de ellas es que esto de los derechos humanos es de los pasos más grandes que ha dado la humanidad y es relativamente nuevo. Nosotros como humanidad sufrimos la terrible Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial con millones de muertos, y ahí el ser humano se dio cuenta de lo que éramos capaces de hacer, ¿eh? Y ahí se empezó a gestar y terminó al final de la Segunda Guerra Mundial la famosa Carta Fundamental de los Derechos Humanos, donde todos los pueblos que la acogieron, de todas las naciones, independientemente del credo que tengan, o de la plata, o de donde vivan, o el desarrollo, todos nos pusimos de acuerdo, los seres humanos, que estos eran los derechos fundamentales de toda criatura. Y, y eso cambió la humanidad, cambió totalmente. Y esos derechos, como bien explicaba Luis, están por sobre las constituciones de los países y las leyes que se desprenden de esas constituciones. Son inherentes al ser humano. Ese fue un paso realmente extraordinario de la humanidad y muy reciente, o sea, fue el año, a partir de los años 45 a los 50. Y ese es el primer punto. Otro punto que se confunde mucho es los derechos humanos y las violaciones de los derechos humanos. O sea, el derecho humano, como bien explicaba Luis, no sé, yo tengo derecho a la salud, a la educación, tengo derecho a la diversidad, a que se me respete, al agua, al aire, tenemos derecho a muchas cosas. Y ponte tú, si a mí me asaltan o me quitan algo, me están violentando, pero eso no significa que no es lo mismo que la violación de los derechos humanos. Cuando se habla de la violación de los derechos humanos, se refiere especialmente cuando el Estado, que tiene que proteger esos derechos, el Estado se organiza, porque tampoco basta con que un funcionario del Estado deje las cosas, sino que el Estado se organiza y usa toda la fuerza que le ha dado el poder civil para violentar estos derechos. Y es bueno hacer esa distinción, porque a mí me ha tocado mucha gente que me dice, defienda los derechos humanos, pero qué sé yo, ¿por qué atacan a los carabineros y no ponen los derechos humanos cuando un joven tira una molotov a una micro carabinero? Lo que está haciendo el joven al tirar una molotov a la micro está malo y viola la ley y tiene que tener, qué sé yo, un juicio y todo, una persona que se comportó mal, digamos, pero no ha violado, o sea, se atentó contra la vida del carabinero, y eso está mal, el carabinero tiene derecho a su vida, pero cuando se habla de la violación de los derechos humanos, se restringe a cuando el Estado, que es garante de esto, usa su fuerza y su organización sistemáticamente para violar estos derechos. Yo creo que a Luis le ha tocado también, ¿no?, que de repente se confunden esos dos términos. Entonces, y es bueno aclararlo, porque el Estado tiene derecho a usar las armas y la sociedad le ha pasado el poder justamente para defender estos derechos. Entonces, cuando el Estado sistemáticamente los viola, es cuando se le llama la violación de los derechos humanos. Bueno, la otra cosa que yo quisiera decir es que existe la sensación de que estos derechos son re bonitos, pero uno dice en la práctica, pucha, a mí no, nadie me lo respeta. O sea, tengo una vivienda, yo estoy viviendo en un campamento donde no tenemos agua, donde tenemos letrinas, donde uno dice, bueno, ¿dónde están? Podemos decir algo bonito, pero no. En ese sentido, lo que está pasando ahora en Chile es único e histórico. Siempre las constituciones que hemos tenido la ha organizado un grupo de personas, un grupo muy notable, ¿eh?, pero un grupo. Pero esta constitución tiene la riqueza de que, como bien decía Luis, primero la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Es una cuestión novedosa en el mundo. Segundo, están representadas las regiones, están representados los pueblos originarios, hay dueñas de casa, hay científicos, hay profesores, o sea, hay
está representada la sociedad chilena en esas 150 personas, lo más que se pudo. Y es algo muy novedoso, porque casi siempre las constituciones las hace un grupo de abogados notables, pero esta vez está toda la gente, obviamente que vamos a necesitar la ayuda de abogados como Luis, que nos ayuden a cómo se escribe y todo, pero, y la otra cosa que para mí es la más como importante de todo, es que la constitución puede ser re bonita en el papel, pero en realidad las constituciones pasan a ser reales cuando nacen de un diálogo. Porque en el diálogo nos reconocemos que a lo mejor tú que piensas distinto o que tienes otra vivencia, yo te respeto y te escucho y dialogamos y llegamos a un acuerdo. Yo creo que desde el momento que estos 155 constituyentes se sentaron a conversar, siendo gente de derecha, izquierda, creyente, no creyente, rico, pobre, todo, y se sientan a conversar, desde ese momento se empieza a escribir la Constitución, porque hay un diálogo entre todos, un acuerdo. Y con esto me quedo callado, y yo creo que lo fundamental de donde nacen los derechos, que protege la Constitución y el cual después ve cómo se reparte el poder y después de ahí donde van a hacer las leyes, cómo nos organizamos como sociedad, yo creo que una de las cosas principales es el respeto al otro. Por eso que a mí me duele un poco cuando en la vida corriente no nos saludamos, no nos damos el asiento o no nos damos la pasada, nos descalificamos uno a otro, porque cuando se pierde ese respeto básico, es un mayor índice de que la Constitución no se va a tomar en cuenta. No sé, eso yo quería echar a la sopa ahora para que nos pongamos a conversar. Sí, la verdad es que gracias por lo que nos comenta. No sé si es que les parece que abramos quizás la tanda de preguntas como para ya ampliar nuestra conversación. También queremos recordarles que estamos generando una encuesta en la cual nos permite conocer más bien su opinión, qué les pareció este conversatorio, y la verdad es que nos permite también presentarlo como respaldo al proyecto en sí. Nivaldo, si nos puede ayudar, que me parece que hay una persona que levantó la mano ahí, Paulina Rodríguez, si no me equivoco. Así es, ahí está, ya va a poder hablar ella, Paulina Ya. Rodríguez. Así que Paulina, si es que quiere habilitar su micrófono y hacer las consultas que quisiera realizar. A ver si es que aún está o... Ahí sí. No. No, todavía no está. Hola, buenas. No, Ahí pero sí. no quiero decir nada, todo muy interesante, gracias. Ay, es que ahí como le había Sí, levantado no se la mano. preocupe, todo muy interesante, gracias. Sí, bueno, la verdad es que también ofrecemos la instancia para que quienes quieran hacer las puedan Pablo realizar. Zapuk tiene levantó la mano. Ya. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, Sí. No tengo imagen. Al parecer no tengo imagen, ¿cierto? no, No se puede tener imagen. Bueno, en primer lugar, agradecer esta instancia y al padre de Ríos. Nunca me imaginé poder estar virtualmente hablando con él. Es una persona a la cual yo admiro mucho y me consta que él sí sabe cuánto cuesta hacer un ojal. Pablo, disculpa, está habilitada la imagen. ¿Está habilitada la imagen? ¿Me veo? No, no me veo. Así, para que habilites tu cámara. Ya. A ver. No. ¿Cómo la puedo habilitar acá? Al parecer no puedo. No, pero continúa con su consulta. Bueno. Ahí estoy. Ahí apareció la opción. ¿Cómo están? ahí te conocemos, Pablo. Acá estamos regando, estimado padre. Un gusto saludarlo y verlo. Igual.
quería también dar los agradecimientos al colega Luis Patricio, y a diferencia de él, no estoy contento porque se hayan acabado estos ciclos de conversación que son tan llamativos para la ciudadanía en general, sino que estoy un poco triste porque son muy entretenidos. Este ciclo de conversación ayuda verdaderamente a la ciudadanía en general para tomar mejores decisiones en el referéndum final. Bueno, con todo, mi consulta es para el padre. Esta de menos usted como jesuita, ¿cierto? Que para mí los jesuitas es una de las alas más rescatables de la Iglesia Católica, pero no está de menos un poco más la visión católica o la participación, mejor dicho, la participación de la Iglesia Católica de alguna de sus ramas en esta nueva discusión constitucional. Eso es. Ya. Gracias, Un Pablo, por tu abrazo. pregunta. Ya, Un abrazo. Chao. chao. Oye, Seguimos mira, regando. sí, qué rico, que vengáis agua. Sí, Oye, estamos regando con más cuidado ahora por el tema sí, de la sequía también, pues, pero hay que hay que cuidar la regar, naturaleza y los arbolitos. sí, hay que darle la agüita a las plantas. Oye, mira, a ver, a mí me pidieron que por qué no me presentaba para constituyente, ¿eh? Pero yo no quise presentarme porque yo creo que la Iglesia Católica en Chile, un poco en las últimas décadas, abusó de su poder fáctico para influir en leyes. Entonces yo creo que por respeto a la ciudadanía, yo creo en un Estado laico, ¿eh? En que laico no significa antirreligioso, sino que el respeto a la diversidad. Yo creo que era mejor no presentarse. Pero también en el último tiempo, yo creo que la jerarquía de la Iglesia Católica cometió un error que nos hizo creer que la Iglesia Católica era la jerarquía, eran los obispos y los curas, y además ni pescábamos a las monjas. Y el Concilio Vaticano II nos había dicho lo contrario, que la Iglesia era el pueblo de Dios, los bautizados, y que la jerarquía no era la dueña ni era sinónimo de la Iglesia, sino que era al servicio de ese pueblo. Entonces, es cierto lo que dice Pablo, la jerarquía no ha estado presente, pero la Iglesia pueblo sí ha estado presente en las plazas cuando fue la protesta, o ha estado en las ollas comunes, o ha estado en los hospitales atendiendo con el COVID, y está ahora en la gente que está participando como constituyente. O sea, esa es la Iglesia. Y no hay que identificar la Iglesia solamente con la jerarquía. La jerarquía es parte de la Iglesia Católica, pero una parte nomás. Entonces, la Iglesia Católica está presente en los constituyentes que están ahí, como ha estado presente en la gente que está en las ollas comunes. Lo que no ha estado presente en la jerarquía, y yo creo que es bueno que nos lo explique un poco. Ahí yo en ese punto, al mismo tiempo que me parece súper interesante la pregunta que hace Pablo, y sobre todo, digamos, a Felipe Berrío, también hay que reconocer que, claro, en esa diversidad que pasa por, digamos, las latitudes, las regiones de donde vienen los convencionales, las diversas profesiones, experiencias de vida, claramente también está considerado los credos. Creo que hay una muestra de nuestra sociedad bastante acabada en los propios convencionales, muchos católicos, muchos protestantes, ¿no es cierto?, agnósticos. Bueno, valoro yo también en ese sentido lo que también venía reflexionando Felipe Berrío en torno a esta diversidad, que finalmente puede aparecer como, como que podría obstaculizar, ¿no?, los avances más concretos del proceso constituyente. Y debo decir que en ese sentido muchos estuvimos medio tentados, y si no, eventualmente pisamos el palito de juzgar quizás de esa misma diversidad como eventualmente, más que juzgarla, sino que a lo mejor tener algún resquemor en su momento de que podía efectivamente obstaculizar. ¿Ah? Yo creo que fueron muchos los que cayeron en esa tentación, y, y bueno, yo en algún momento dije, bueno, quizás no estábamos tan preparados. ¿Ah? Uno de repente con estos juicios poco conservadores y a rato también medio temerarios,
Y me explico muy fácilmente ese freno y acelerador que de repente pisamos, yo creo, como sociedad, al momento de jugar este proceso, y dice relación con la novedad. ¿Ah? Muchos de los que eventualmente estamos analizando este fenómeno, es primera vez que estamos viviendo un momento constituyente, y de la manera en cómo se está viviendo, como lo resaltaba el padre Berrío. Y yo creo que en ese sentido, efectivamente, hay que confiar un poco en que este proceso tiene de rico esta representatividad, ¿no es cierto? Tiene de rico esta conversación, este abrir, ¿no es cierto?, instancias de debate, y que evidentemente cuando se hace así, claro, la vuelta quizá un poco más larga, pero es mucho más enriquecedora, es mucho más nosotros. Yo creo que la Constitución va a ser mucho más Chile, ¿no es cierto? Y que sin duda, yo en ese tema también estoy absolutamente convencido. Los términos jurídicos son propios del constitucionalismo, así como los términos políticos, pero evidentemente la experiencia y esta diversidad de personas, mujeres, hombres, hay digamos, una representación inclusive en el ámbito de la identidad de género, en el género en sí, ¿no? Y en las regiones, las etnias, etcétera. Toda esa diversidad, sin duda, que va a enriquecer este texto constitucional, y sin duda va a ser rico también, y especialmente en el ámbito de los derechos humanos, porque precisamente los derechos humanos son dinámicos. Uno va advirtiendo que evidentemente nuestras sociedades a lo mejor no consideraban, por ejemplo, el agua. Imagínense, estamos hablando de algo absolutamente básico, de un elemento en el cual se podría, digamos, se puede reconducir la vida. Uno de los elementos en los que se reconduce, ¿no? Y a lo mejor la valoración que tenía el agua en la década del 20 o inclusive en los 80, claro, es una visión distinta a la que hoy tenemos. Y lo decimos nosotros desde aquí, desde el desierto más árido del mundo, en donde corre aún nuestro río Loa, tan vapuleado, ¿no es cierto?, por la extracción minera. Pero bueno, son temas que se van ahí decantando, y que precisamente la representatividad que tiene la convención le va dando ese realce a cada una de estas materias, que en buena hora, ¿no es cierto?, tienen voceros, tienen defensores en estas instancias de decisión. Mira, a mí me pasó una cosa, Luis, que me hizo pensar que, bueno, después salió en los diarios, porque se acuerdan que Sati trató de parar que a mí no me nombraran capellán de la moneda. Pero la verdad que fue una tontera, porque 6 meses antes a mí me había hablado la presidenta Bachelet si quería que yo fuera capellán de la moneda. Y me dio no sé qué, porque yo la estimo mucho, de decirle que no, pero la razón que yo le di era que yo consideraba, si la iglesia, si el Estado estaba separado de la iglesia desde el año 25, en la Constitución del 25, era medio ridículo que la moneda tuviera capellán. O sea, si el presidente o alguien quiere hablar con un cura, o quiere hablar con un rabino, o quiere hablar con un pastor evangélico, bueno, lo llama para conversar, pero que la moneda tenga capellán era como absurdo, porque que el Estado fuera laico no es antirreligioso, sino que el laico significa que respeta la diversidad. Respeta a los agnósticos, respeta a los judíos, respeta a los anglicanos, respeta a todo y garantiza que haya diversidad. Entonces, ahí me acuerdo cuando fue ese asunto que a mí me hizo pensar que a veces las constituciones, a veces no las aplicamos, porque justamente nacieron de un diálogo entre algunas personas. Por eso que es importante lo que decía Luis, de esto que claro, en los años 80 no era la preocupación el agua, porque teníamos agua. Ahora que estamos cercanos a una sequía, se dan cuenta que el agua es un derecho, y que tenemos que a lo mejor el día de mañana nos falte aire, va a ser el aire también parte pero es interesante ver eso, que una constitución que nazca del diálogo y del respeto a todos, el respeto a las minorías, es validada por la población.
Sí, de todas maneras, y la verdad es que ese tema en cuanto al Estado laico es bastante interesante porque, por ejemplo, hemos visto que en la política nacional, incluso ¿cómo se llama? Las iglesias evangélicas, por lo que yo entiendo, no estoy muy interiorizado en el tema, pero hay diferentes ramas dentro de esa iglesia, han tenido un auge bastante importante en cuanto a la política nacional, en cuanto al levantamiento de candidatos. Sin ir más lejos, uno de los candidatos se reivindica como social cristiano. Me parece que hay un partido más o menos como desde un poquito evangélico que lo sigue. Entonces yo también quisiera consultarle, Felipe, en torno a cómo ve usted esa, esa cosa de que los diferentes credos religiosos se estén involucrando en política, ya no desde, podríamos decir, usando sus palabras, o más bien colgándome de ella en cuanto a los poderes fácticos, sino que ya haciendo incluso labores de tipo casi militante, podríamos decir, que ya son las labores de terreno, volanteo, qué sé yo. Yo creo que hay que separar las dos cosas, ¿eh? Porque en ese sentido es importante un Estado laico, porque el Estado laico va en contra de los fanatismos. Y hay fanatismos laicos, como fue la Revolución Francesa con la guillotina, o como fue el nazismo en Alemania. Hay fanatismos laicos que han causado, pero también ha habido mucho fanatismo religioso. Nosotros en la Iglesia Católica, la Inquisición quemó mucha gente. Entonces hay que tener cuidado con estos grupos así que religiosamente se meten en la política porque se transforman en un fanatismo, que se le quita la libertad a las personas. Yo creo que en eso es buena tu alcance, Cristian, porque yo creo que hay que estar muy atento, que no hay que mezclar las dos cuestiones, o sea, hay que respetar siempre la libertad y la conciencia de las personas. La Iglesia Católica no tiene derecho a decirle a un diputado cómo tiene que votar. Lo que tiene que hacer es garantizar que use su conciencia, y eso tiene que hacerlo toda la Iglesia, los evangélicos y todo. No puede estarle diciendo el pastor cómo tiene que votar la gente. Yo creo que ahí hay un límite que no hay que traspasar, y si se traspasa se entra en un fanatismo que es muy peligroso. Sí, la verdad es que una de las dudas que yo creo que se van planteando y que también tienen que ver un poquito con la política, incluso a nivel latinoamericano, en Brasil, al menos me toca conocer de mayor cercanía a ese país, el factor religioso tiene bastante preponderancia en la política nacional, el mismo caso para Estados Unidos. Sin ir más lejos, me parece Pero que Joe Cristian, Biden es el sí, primer... Cristian, ¿Sí? yo distinguiría entre lo religioso y el fanatismo religioso. El fanatismo religioso es cuando un pastor empieza a decirle a la gente por quién hay que votar. Ahí ya entra en otro asunto. Claro, sí. Cristian Alfaro, que hace una consulta. Claro, nomás ahí nuestro colega, parte del Colegio de ¿Aló? Periodistas, también cumple el ¿Aló? paso. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Me escucha o no? Sí. ¿Sí? ¿Puedes prender la cámara? No encuentro el icono para prenderla acá en el... Me pasa lo mismo que recién alguien que hizo la pregunta, solamente veo el icono del micrófono, pero no de la cámara. Ahora va a aparecer, Cristian, el icono, así que dame unos 2 segundos y va a aparecer. Cristian, ahora está habilitado. Cristian. ¿Sí? Sí. Ahora sí, ya. Ahí sí encendí. Ahí encendí la cámara. Ahí Bueno, está. padre, un tremendo gusto saludarlo, igual como a una persona que consultó minutos atrás, igual le tengo una profunda admiración. Y quería hacerle la siguiente pregunta, a lo mejor usted me podría dar luz acerca de esta pregunta que siempre me he hecho y que es tan difícil responder, y tiene que ver con... voy a dar un pequeño contexto. Bueno, nosotros estamos precisamente en este conversatorio porque hubo todo un proceso desde octubre en adelante hasta desembocar en esto que estamos ahora, que es una asamblea para redactar una nueva constitución, una convención. Y bueno, todo esto tiene que ver porque la gente en algún momento se cansó del abuso, se cansó de un montón de cosas que pasaban en el país, pero que al parecer las élites no la veían.
pero sí, ya había muchas voces desde antes que venían viendo todo esto que estaba pasando. Por ejemplo, le comento que yo me encantaba hace unos años atrás leer la revista Mensajes, que es de los jesuitas, y esta revista ya tocaba temas que estaban ahí, que afectaban a la gente, y que al parecer la gente que nos gobierna, quienes mueven el país desde lo político, desde lo económico, no lo veían. Y en ese sentido yo quería preguntarle, porque su relación con la comunidad es transversal. Usted vive en un campamento, pero también me imagino que a veces tiene estas conversaciones con empresarios, con gente, con políticos. Y, y mi pregunta es, ¿por qué las élites chilenas son, y disculpe la palabra un poco vulgar que voy a usar, pero tan cagonas en su mirada, tan corta, esa mirada cortoplacista en todo sentido? En el sentido, no sé, son rentistas, la mirada, la ganancia para el día de mañana, pero no proyectar hacia adelante. em, em, Cagonas también en el sentido de soltar las lucas, qué sé yo, para tener un mejor país, para que todos, para que no solamente unos pocos vivan la riqueza que el país produce, sino que ojalá todos. ¿Por qué esa mirada? No sé, es como una mirada, o sea, es como histórico. Si uno revisa la historia del país, las élites como que viven en ese mundo aparte, y no sé por qué no les interesa que el país entero sea el que fluya hacia una mayor prosperidad. Esa es una duda que siempre he tenido. Mira, gracias por tu pregunta. Y yo creo, fíjate, que primero hay que distinguir, porque en Chile a alguien que tiene plata le llamamos empresario. Y yo creo que hay que distinguir entre el empresario, el que crea trabajo y se preocupa de que con el gallo que tiene plata y, como tú dices, muchas veces vive la renta y no se interesa por hacer. Ahora, otro dato interesante, tengo datos de hace 5 meses atrás. Hace 5 meses atrás habían habido 90 estallidos sociales como el nuestro en todo el mundo. 90, incluido el asalto al Capitolio en Estados Unidos. O sea, hay un malestar global en el mundo. Y tal vez porque nosotros creamos un monstruo, así como Einstein, como Frankenstein, que crea su monstruo y después el monstruo agarra vida propia. Y no, nosotros creamos una ideología que trae pegar al mercado, una ideología del lucro, de la explotación, y que se soltó y tiene vida propia. De hecho, en los diarios dicen, el mercado está nervioso, el mercado como si fuera un ser vivo. Y esto ha concentrado la riqueza. Y no solo ha concentrado, sino que se han aislado. O sea, viven en sus propios barrios, van a sus propios colegios, van a veranear en los mismos lugares. Entonces se van aislando del país. Y eso, cuando tú no ves la realidad, acuérdate lo que dijo el ministro de Salud, Manelich, cuando dijo: yo no sabía que había tanta pobreza en Chile, cuando vio un hacinamiento. Y no es que haya sido mala persona, no lo sabía, no lo veía, iba a su casa. Entonces nosotros necesariamente tenemos que tratar de que haya integración, de que hayan barrios integrados, que hayan colegios integrados, que vayamos a los mismos centros de salud, para que nos veamos, nos conozcamos. Si no, la ley se va encerrando, y no ve. Y como no ve, desconoce o cree que todos están como están ellos. Entonces, más que maldad, hay mucha ignorancia. Y ahora, tienen mucha culpa los dirigentes también, que no hacen ver esto. Pero todos hemos visto que en todas las ciudades se producen barrios que son unos guetos, que están separados del resto y tienen su propio supermercado y tienen su propio. Entonces, al final, no ven lo que pasa. Por eso que esa frase del ministro Manelich fue muy importante. Yo no sabía que había esta clase de pobreza en Chile, y lo dijo sinceramente, y siendo ministro de Salud. Entonces uno dice, bueno, ¿qué políticas públicas va a hacer una persona que no sabe que hay ese nivel de desigualdad en Chile? Entonces él se transforma en algo peligroso.
Ahí Ponte también, ponte tú, la última, con esto termino. Ponte tú, dicen que para el COVID las cosas esenciales son la distancia física, usar mascarilla, lavarse las manos constantemente y ventilar. Yo vivo en un campamento donde 1 litro de agua es más caro que 1 litro de Coca-Cola. No nos podemos lavar las manos. Tampoco podemos mantener demasiada distancia y tampoco podemos ventilar. Entonces, lo que parece tan simple, te dicen que lavarse las manos largamente, escucha, la mayoría de la gente que vive en un campamento no puede hacerlo. Era eso. Gracias, padre. yo allí a lo mejor también, bueno, quería a lo mejor comentar que también se produce una cuestión que además se producen como dos fenómenos, de acuerdo a lo que yo he podido observar también, y que los dos fenómenos van relacionados con esto del poder. ¿Ah? Y lo primero es que la asunción en el poder de gobernante, inclusive de quienes forjan, digamos, por ejemplo, poder económico, produce lo que decía Felipe Berrío, genera una especie de desconexión con la realidad. Y por lo tanto hay un aislamiento, evidentemente, respecto de esa realidad. No hay no hay un conocimiento cabal, no se vive la experiencia, etc. Y lo otro es que al final el poder sirve al poder, porque esas pequeñas cúpulas de poder también, inclusive en la comunidad, en los sindicatos, en algunas organizaciones, comienzan quienes ejercen esas pequeñas cuotas de poder, comienzan a generar ese mismo efecto. Entonces, básicamente se comienza a desarrollar una cadena de aislamientos que finalmente desconecta a la comunidad. Y es en ese momento donde efectivamente se da esa lógica, porque el poder sirve al poder y por lo tanto las personas son de una otra manera seducidas por esa posición, por esa cuota de poder que de una otra manera los va aislando de las necesidades de su gremio, de su comunidad, de su barrio, y los acerca a los núcleos de poder más amplios. Y en definitiva ahí se produce esa colisión. Si bien no es algo absolutamente, digamos, probado ni pasa en el 100% de los casos, sí puedo dar cuenta en mi experiencia de que ese fenómeno sociológico y psicológico se da, y bueno, autores actuales están dedicados a estudiarlo. Byung-Chul Han en su momento lo dejó ahí más o menos ensayado, más o menos propuesto, Bauman, entre otros autores que estudian, ¿no es cierto?, los efectos perniciosos de la sociedad en la que nos tocó vivir este modelo, más bien. Eso. Gracias, Luis. Tenemos 2 preguntas más que las envía un espectador anónimo aquí a aquí en el chat. La primera, Felipe Berríos. ¿Cómo podrían terminar los campamentos de en Chile, cree usted? Y también hace otra consulta, bien contingente al periodo electoral, según su olfato. ¿Quién gana el domingo 19? Boric, perdón, o Kast. Mira, lo de los campamentos es algo súper complejo, ¿eh? Porque es reflejo de discriminación. Y desde el 2010, más o menos, desde el terremoto, que el Estado se fue alejando de la periferia de la ciudad, de los campamentos, y también alguna ONG. Y después del estallido social, el Estado desapareció totalmente. Y la gente se ha arreglado su vida sin Estado. Entonces, es re difícil ahora cómo hacer que la gente se meta a la sociedad. Uno sobrevive a su manera. Yo sí creo que una de las maneras de terminar con la desigualdad en Chile es que nosotros invirtamos más en ciencia, en arte, en cine, en literatura, en teatro, en cultura, en música. Yo creo que aunque parezca que uno dice hay que meter más plata, bueno, también hay que hacerlo,
pero yo creo que es muy importante que la gente no se deteriore. Y como decía quien intervino antes, a veces la gente con dinero, con plata, tiene mucha plata, pero no tiene cultura. Y Chile es Chile de los países en el mundo proporcionalmente que tiene más Lamborghini, que son unos autos de lujo. Cuando la gente con plata está comprando autos de lujo, y yates y cosas así, es porque tiene un vacío cultural muy profundo. Bueno, yo creo que hay que escuchar más a la gente, y el Estado tiene que acercarse a las personas, no esperar que las personas vayan a pedirle ayuda al Estado, sino que el Estado se acerque a las personas, porque hasta el momento tú tienes que postular, y mientras más alejado, más periférico tú tienes, como yo acá apenas tenemos internet, entonces es re difícil postular, tiene que ser al revés, tenemos que cambiar la lógica, el Estado tiene que acercarse a la periferia. Y sobre lo otro, mira, yo respeto la opinión de las personas, ¿eh? Yo por cada uno, ahora, en mí, respetando a lo que opinen distinto, ¿eh? Yo en eso soy muy demócrata, digamos, pero yo creo que al país le haría mejor para el proceso constituyente y para el diálogo que tiene que producirse en la sociedad. Yo me inclino más que salga el candidato Boric. Pero yo creo que una elección muy pareja, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que una elección que quizás no habíamos vivido una así, me parece que desde el retorno a la democracia no habíamos vivido algo así, al menos para nosotros los que somos de esta generación, creo que algo bastante nuevo y que también Muy te va... agresiva ¿Mm? y muy agresiva. Claro. Claro, y que también que claro que es muy agresiva, que le ha dado mucho uso a este tema de las redes sociales, que si bien ya se vio de forma potente el año 2017, creo que por el contexto actual que vive el país, de mucho movimiento, de mucho cambio, la verdad es que ha tenido mayor resonancia, y también entendiendo que a medida que pasan los años, todas las generaciones etarias de nuestra sociedad van interiorizándose de mayor forma con Internet, con las redes sociales, y todo ello genera que sea una plataforma de opinión, no sé si válida o no, pero que sí de alguna manera influye. Es muy descalificativa y muy elitista, porque no todos tienen acceso. Ahora, yo creo que cualquiera que salga la va a tener re difícil, ¿eh? Porque económicamente el país va a estar muy dañado, está muy dividido políticamente, hay mucha descalificación, si va a seguir el problema de la pandemia y la inseguridad, y el planeta está más pobre también. Yo creo que no va a ser fácil para quien salga, ¿eh? Y ahí se van a presentar una serie de desafíos que obviamente esperemos que independientemente de quién salga, que sepa responderlos, porque la verdad es que hay cuestiones que ya se avisoran como urgentes para nuestra sociedad y también para nuestro país, entendiendo que Chile es un país que posee los recursos suficientes como para que haya un progreso más igualitario, podríamos decir. No sé si tendríamos más consultas antes de ya finalizar nuestro conversatorio, en virtud del tiempo también, y respetando ahí las labores que tengan cada uno de nuestros panelistas. Me parece que no, pero yo también, Felipe, quisiera hacerle una consulta. Se habló mucho del tema del agua en este conversatorio, usted lo tocó permanentemente, por ahí también avisoró un poquito el tema en torno a que, claro, que cuando recomendaban lavarse las manos 40 minutos, o sea, segundos, perdón, recuerdo que cuando empezó la pandemia decían que poco más que uno tenía que cantar el feliz cumpleaños mientras se lavaba las manos. Eso claramente en su sector es imposible de realizar. ¿Para qué hablar del tema ¿cómo se llama?, de la distancia social y todo ello? ¿Cómo? Y también entendiendo que actualmente la pandemia, si bien está presente, la verdad es que ha cambiado bastante el panorama en comparación a lo que teníamos hace 6 meses, por ejemplo, que vivíamos una situación bastante crítica como país. Y sobre todo acá en Calama, que recuerdo que en junio, julio del año pasado teníamos un nivel de muertes que
la verdad es que era terrorífico. Pero ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo se organizaron? Usted hablaba de que ha habido una reducción del Estado en su sector, pero que a pesar de ello han logrado organizarse. Quisiera también que nos contara un poquito de eso, porque la verdad es que más allá de todo eso, creo que ante situaciones críticas, lo creo yo personalmente, la gente tiende a sacar lo mejor de sí. Y mira, yo diría dos cosas que son importantes. Una, que a veces las directivas, lo que decía Luis sobre el poder, a veces las directivas tienden a adueñarse de los campamentos. Pero nosotros hicimos un sistema de pasajes y cada pasaje tiene un jefe de pasaje, que además son rotatorios. Entonces la directiva del campamento es la dirigente con los jefes de pasaje. Y esa estructura más democrática ha ayudado mucho para resolver problemas del barrio. Y lo otro es que cuando fue el momento de mayor crisis, nosotros no hicimos, ¿cómo se llama?, el sistema de las cajas, ni tampoco ollas comunes, salvo hicimos una olla común para los drogadictos, los fumones. Lo que sí hicimos fue una especie de libreta de fiado. Esa libreta de fiado, las familias más necesitadas podían hasta 50.000 pesos ir a comprar a un almacén, y también tenían derecho a carga de minuto, teléfono y gas. Y eso permitió dos cosas, permitió tres cosas. Una, que la gente se comprometía con un servicio a la comunidad para recibir ese servicio. Entonces se producía un segundo, ayudó a fortalecer los almacenes de barrio, que los almacenes de barrio es donde se produce la vida de barrio. Tú sabes lo que le ha pasado a la vecina, sabes los datos, entonces se fortaleció los almacenes de barrio. Y tercero, hizo que la gente saliera poco del lugar, entonces frenamos mucho el contagio, porque la gente se mantenía adentro. Yo creo que todo eso se puede hacer cuando la gente se organiza. La organización es clave. La organización barrial, la organización comunitaria, social, y esta gran organización que estamos haciendo ahora, que es la Constitución. Muchas gracias, Felipe. Antes del cierre, queremos recordarle a nuestros espectadores si es que pudieran contestar la encuesta que tenemos disponible ahí en nuestro chat. Les recordamos que esta nos permite ir mejorando cada día nuestra propuesta. La verdad es que ya le habíamos dicho que esta es nuestro último conversatorio, pero la verdad es que, por otro lado, quisiéramos continuar esta instancia porque la verdad es que nos permiten acercarnos a la comunidad, nos permiten también compartir un poquito nuestros conocimientos adquiridos con ustedes y también escuchar vivencias y saberes de personas que creemos nosotros son valiosas por lo que hacen y por las diferentes ideas bajo las cuales se generan sus propias motivaciones, sus propios deseos, etc. Antes de cerrar, para partir con Luis en primera instancia, sus deseos, sus pareceres, Luis, sus inquietudes y lo que espera de este tema de los derechos humanos en la nueva Constitución. Y bueno, gracias, Cristian. Primero que todo, y a título ya de despedida, agradecerte a ti, a Ali y a cada uno de los miembros del Colegio de Periodistas en Loa y de la agrupación, a cada uno de ustedes, de verdad, las gracias por esta oportunidad de compartir todos estos temas que fueron súper importantes y no solamente para quienes concurrimos, sino que creo para la sociedad chilena. En lo particular, con respecto a los derechos humanos, espero que haya mucha visión, mucha representación de los sueños, de las experiencias, de los sufrimientos, ¿por qué no decirlo?, de las comunidades, de todos quienes hemos tenido que, de una u otra manera, vivenciar, ¿no es cierto?, en distintos momentos de nuestra vida, cómo de repente es necesario que el Estado sí se haga presente, y desde esa perspectiva creo que es una oportunidad valiosísima para que esas características de esencial, de inalienable y de universal que tienen los derechos humanos se puedan plasmar en términos reales en nuestra Constitución y que efectivamente se tornen en una realidad.
la vivienda sin duda ha de ser uno de los temas que esté en discusión en la convención y que efectivamente cubre una necesidad, ¿no es cierto?, una de esas necesidades con las cuales tú podés emparejar la cancha, creo yo. Me parece que efectivamente la Constitución debería ser esa tela multicolor que representa a todos y cada uno de las y los chilenos en este tránsito que vivimos aparentemente desde octubre del 2019, pero que se venía fraguando hace mucho más tiempo. Así que creo yo que me quedo con esa convicción de que efectivamente hay que tener paciencia, hay que darle tiempo. Esta no es cualquier pega. Hay leyes que han sufrido, digamos, procesos eternos y son leyes. Estamos aquí en la redacción de una constitución. Tengamos la tranquilidad y también la confianza en quienes elegimos para esta gran misión y que sin duda en algún momento va a terminar en la aprobación de ese texto en una instancia igual de democrática que aquella que le dio lugar, ¿ya? Creo que efectivamente es una instancia histórica, creo que nos da mucha esperanza. Yo creo que eso es lo que hay con lo que hay que quedarse. El producto de esta discusión tiene que ser necesariamente esperanzador, ¿ya? Y bueno, eso, yo desde mi intervención en el derecho, tratando de una u otra manera simplificar un poco los términos y las formas, en cada una de estas intervenciones intenté traducir un poco los términos rígidos de nosotros los abogados, los leguleyos, a un término más amable con la comunidad, tratar de explicar y dar el preámbulo a lo que nos dijeron los invitados en cada uno de estos conversatorios, y hoy, desde su experiencia vital y con todos los conceptos, ¿no es cierto?, el padre Felipe Berríos, a quien también admiro mucho y bueno, le felicito por lo que ha sido su vida, su lucha. Así que eso, la verdad que muchas gracias, de verdad, ojalá se vuelva a repetir este conversatorio. Sí, eso esperamos también como colegio de periodistas. Felipe Berríos, padre, sacerdote jesuita, también la misma consulta, desde su experiencia, desde su vida, desde sus luchas, sus inquietudes, sus ideas. ¿Qué es lo que espera del tema, o más bien qué espera sobre cómo se reflejen los derechos humanos y se garanticen, por qué no, la nueva Constitución? Yo estoy bien optimista. Bueno, le agradezco a usted. Yo creo que esta clase de programa que ustedes están haciendo ayudan mucho. Eso, gracias a la Ale que me ha invitado, a Cristian, a haber participado por Luis. Pero lo que yo dije un poco al comienzo, que yo le digo a las personas que si no aprendemos a saludarnos, a tratarnos con respeto entre nosotros, no hay constitución que sirva. O sea, la base de los derechos humanos es reconocer al otro como persona de respeto. Y eso hay que inculcárselo a los niños y a los jóvenes y a nosotros mismos. Tratarnos, ser buenas personas y tratarnos bien entre nosotros, es como la base de todo. De ahí para después, este diálogo no basta con que yo gane una elección, no basta con que yo sea mayoría, no puedo aplastar a una minoría, tengo que respetarla, y algo de verdad tiene ellos también que tiene que quedar plasmado en la Constitución. Después van a venir personas como Luis, los entendidos, que van a darle forma con un lenguaje más leguleyo, pero la base es el diálogo, el respeto y ¿cómo se llama? Buscar la diversidad. Eso a mí me parece esencial, y yo invito a todas las personas a que nos pongamos esto, no descalificar al que piensa distinto, no denigrarlo, respetarnos entre nosotros y dialogar. El otro siempre tiene algo que decirme y tiene otra visión distinta. Ahí en un colegio jesuita
hay un biombo de acero grande y tiene una rendija, tiene dos rendijas opuestas. Entonces, si tú te pones una rendija, tú ves un círculo amarillo. Y si tú miras por la otra rendija, ves un rectángulo azul. Entonces, la persona que mira en una rendija pueden asegurar que han visto y que hay ahí un círculo amarillo. Y los otros pueden asegurar y sacarse la mugre diciendo, no, hay un rectángulo azul. Y cuando tú sales del biombo y ves, te das cuenta que hay un cilindro que tiene las dos caras amarillas y todo el entorno está pintado azul. O sea, los dos tenían razón, pero los dos tenían parte de la verdad. La verdad total era un cilindro cuyo contorno era azul y las dos caras amarillas. Eso produce el diálogo. Mi verdad no es la única verdad. Y el diálogo con el otro, y eso es lo básico de todo derecho humano y lo básico que tiene que estar plasmado en una constitución, el respeto a los demás. Bueno, le agradezco porque ustedes con esto ayudan mucho a que esto se haga realidad. Gracias, Ali, por haberme invitado y poder participar contigo y con Luis acá. Muchas gracias. Y a los que nos escuchan, no los pudimos ver a todos. Sí, la verdad es que reiteramos las gracias a Felipe Berríos por su reflexión, muy linda por lo demás, a Luis Villaseca también, y también a todos quienes asistieron en esta ocasión a nuestro cuarto y último conversatorio del ciclo de conversatorios. Seamos parte del proceso constituyente, el cual ya debemos dar por cerrado. Esta jornada que creemos que sí ha sido muy profunda y clarificadora. Le reiteramos nuestros agradecimientos por la presencia y participación. Agradecemos también de manera muy especial a nuestros panelistas del día de hoy por su disposición y por su valioso aporte. Les comentamos también que en los ciclos anteriores estuvieron presentes Benito Baranda con el tema de derechos fundamentales, Patricia Polixer con el derecho a la comunicación y Beatriz Sánchez con Constitución y Género, todos ellos y todas ellas constituyentes, y en esta ocasión tuvimos al padre Felipe Berríos, lo quisimos incluir porque creemos que es una voz autorizada para hablar del tema de los derechos humanos, más aún en nuestra realidad que tiene que ver con la segunda región, aunque si bien él es de Antofagasta, también tenemos bastantes vínculos. Nosotros como Calama quizás tenemos las mismas problemáticas, sobre todo por el lado ambiental, por ejemplo. Les recordamos también que esta actividad fue organizada por la Agrupación Social, Cultural y Deportiva de Apoyo a los Profesionales de las Comunicaciones del LOA, con apoyo del Consejo Regional del LOA del Colegio de Periodistas de Chile, gracias al concurso para organizaciones sociales de Fundación Minera Escondida 2021, el cual ganamos mediante nuestro proyecto de ciclo de conversatorios, ya lo hemos dicho, seamos parte del proceso constituyente. Y personalmente igual agradecer a mis compañeros, a mis colegas de directiva que me ofrecieron esta oportunidad bastante enriquecedora, al menos desde mi parte, no tan solo en lo profesional, sino que también desde lo humano, al escuchar a tales panelistas que la verdad es que escuchar a personas que tienen tanta experiencia siempre va a ser gratificante. Yo creo que uno no aprende necesariamente con un libro. Te enseña mucho, pero la vida también te enseña a escuchar a la gente sobre todo. Así es que eso, muchas gracias, que tengan un buen fin de año, que pasen bonitas fiestas todos y todas, y que la dicha lo acompañe a todos y que obviamente nuestra sociedad progrese, que es lo que todos queremos. Hasta luego, gracias, buenas noches. Chao, Cristian. Chao, Chao, padre. buenas Chao. noches, gracias. Gracias, padre Chau, chau. Felipe. Gracias. Chao. Chao, chao.